porque tengo que editar todo esto, entonces ya tengo que empezar de nuevo. Muy bien. Cámara, Ok. acción. Madre, acción. Sonido, cámara. Ok, miren, cuando estábamos cantando esta canción, Gózate, y decía cuando la gente salieron de Babilonia, de la cautividad para ir a Jerusalén. Recuerden, la semana pasada leímos el versículo, creo que fue en Jeremías, Isaías 10, Isaías 48, que la gente no quería salir de Babilonia. Recuerdan, leímos esto la semana pasada, porque llegaron a ser bien cómodos en el mundo y no querían salir del mundo. Dios tenía que arrastrarlos de Babilonia para llevarlos a Jerusalén, donde ellos tenían su ciudadanía. Y entonces lo mismo que Él está haciendo a nosotros, pues siempre está arrastrándonos del mundo para llevarnos a nuestra ciudad, donde tenemos nuestra ciudadanía, que es la Nueva Jerusalén. Y entonces esas canciones esta mañana me tocaron muy fuerte porque tienen mensajes muy fuertes sobre lo que hemos visto en estas últimas semanas. Entonces, en Hechos 13:48, hablamos sobre esto la semana pasada. Quiero tocar estos versículos otra vez. En el libro de Hechos, capítulo 13, aquí tenemos Pablo en un viaje misionero a Antioquía y empezaron a ministrar a la gente. Aquí en versículo 8 encontramos a Pablo hablando con un hombre, Simón, que era no sé cómo se llama, ya me perdí. Bueno, entonces, y Pablo y Bernabé entonces se fueron a Antioquía de Pisidia y allí empezaron a platicar en la sinagoga. Miramos toda la historia aquí en 13 y más adelante, en versículo 35 y adelante, yo quiero empezar a leer aquí para ayudarnos a entender el contexto de esta historia. Dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ellos estaban dando respuestas sobre el Cristo a los judíos de las Escrituras. Y dice en 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Saben pues, estos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él, hablando de Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían y que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Hablando de los judíos, venimos
a la gente judía para hablarles lo que está escrito. Ellos lo renegaron y entonces dice Pablo aquí, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que las desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. ¿Lo notaron? No os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Yo quiero que enfoquen en esta palabra. Los que ya estaban ordenados para la vida eterna. Y recuerdan, hablamos sobre esta palabra que es tazo. La palabra tazo. Y esta palabra habla de arreglar de manera ordenada. De manera ordenada. Es parte de la palabra cosmos, que esta es la palabra que se traduce en mundo, y habla de algo ordenado también, y se me olvidó toda la definición, pero habla de estar ordenado, ordenada. Habla de que Dios tiene un orden, ya predestinó este orden. No es algo, como dije varias veces ya, que no es algo que Él a lo último dijo, bueno, ahora voy a hacer esto. No, es algo ordenado. Y esa gente que creyeron porque fueron ordenados desde antes para creer. No es que creyeron y después fueron ordenados. Fueron ordenados para creer y creyeron. Es lo que estamos mirando. Y estos son los gentiles que somos nosotros. No hay ninguno aquí, yo creo que es judío de naturaleza, ¿verdad? Somos gentiles. Y entonces fuimos ordenados por Dios para creer. Y entonces en Hebreos 2:47, Hechos 2:47, aquí encontramos a la primera iglesia. Ellos se juntaron cada día para estudiar. Yo quiero que ustedes noten esto, porque es muy importante. Yo sé que muchas veces tal vez ustedes se cansan de estudiar o algo, no sé, pero en esto miramos que ellos se juntaron todos los días para estudiar con los apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían hambre y sed de saber estas cosas sobre el Mesías. Yo quiero que nosotros también empezamos a tener este mismo hambre y sed de estudiar las Escrituras. Es muy importante para ayudarnos a madurar. Tenemos que madurar. No queremos quedarnos como niños en el Evangelio. El propósito, Pablo dijo, ya es tiempo de dejar estas cosas elementales de la fe. Y es tiempo para madurarnos y comer la carne. Y entonces ellos se juntaron todos los días y estaban juntos con los apóstoles. Y dice en 45, vendían sus propiedades, sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraron unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra vez, los que estaban ordenados para creer, creyeron. Algo importante que miramos aquí, no fueron puerta a puerta tocando, a ver, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres aceptar a Cristo? No lo hicieron. Ellos vivieron sus vidas como embajadores aquí. La gente los miraron y dijeron, porque Dios lo puso en su corazón, queremos juntarnos a esto porque lo que ellos están viviendo es la verdad. Y Cristo, como dice el Señor, añadía cada día a la iglesia los que habían
de ser salvos, los que habían de ser salvos. No los que deseaban ser salvos, no los que dijeron, yo acepto a Cristo, entonces soy salvo. Dice el Señor añadió los que habían de ser salvos. Y ha ordenado desde antes del tiempo. Este es algo que preordenado. ¿Okay? Miramos que Dios ya tenía un plan y estaba poniendo en acción su plan. Y como leemos la semana pasada en los versículos, Dios dijo, no deben de ser sorprendidos. Yo lo he dicho desde antes que vamos a hacer esto. Y él estaba hablando a los judíos que todavía estaban en Babilonia y no querían salir de Babilonia y regresar a Jerusalén. Y entonces Dios ya tenía su plan puesto en moción desde hace la eternidad pasada. Entonces el Señor añadía. Vamos a Juan 17:12. En Juan 17:12 miramos Juan 6:44 en acción. ¿Ok? Cristo dijo en Juan 6:44, nadie viene a mí si el Padre no los arrastra. ¿Ok? Recuerden, el jugo es arrastrar. Esta palabra no es traer ni atraer, menos atraer. Menos atraer. No está bien. Entonces aquí miramos Cristo diciendo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, ¿sí? A los que tú me diste, Padre, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas, para que la escritura se cumpliese. Bien claro lo que Cristo está diciendo aquí. Hay gente que Dios preordenó, predestinó desde antemano para que sean esa gente salva. Cristo dijo, la gente que tú me diste, yo la he guardado en tu nombre, no he perdido ninguno de ellos. Cuando llegamos en las escrituras, mucha gente me dice, sí, Ricardo, está bien, pero las escrituras dicen todo hombre. Sí, tienes razón, dice todo hombre. Pero ¿quiénes son estos todos hombres? Son todos los hombres que Dios arrastró, le dio a Cristo. Cristo guardaba a todos estos hombres. No es todo el mundo, no son todos los hombres en el mundo, son todos los hombres que Dios le dio a Cristo. Cristo murió por todos estos hombres. Y nos equivocamos cuando pensamos que habla de todo el mundo. No es todo el mundo. Tenemos que definir quiénes son los todos. Si nosotros vamos a un evento en masivo y decimos, no, pues todo el pueblo estaba. ¿Sí? ¿Sí me explico? Decimos todo el pueblo. ¿Es verdad todo el pueblo estaba? No. Pero había una cantidad de personas grandes y usamos la palabra todo en general, cuando de verdad estamos hablando de todos los que estábamos, éramos los todos. ¿Sí me explico? Suena como trabalengua. Pero es lo que está diciendo aquí. Todos los que tú me diste, yo los he guardado. Y esos que tú me diste son los que tú arrastraste del mundo. Y los que tú preordenaste desde antemano, tazo, y la palabra que miramos la semana pasada que es protazo, entonces es prearreglar. Entonces la palabra pro, ¿recuerdan pro? ¿Sí? Que es enfrente o enfrente de, o ¿cuál es la otra? Antes, ¿sí? Antes de solamente tiene un solo sentido, ¿verdad? Y no es después, es antes. Y entonces Dios protazo, este es antes de, arregló de una manera ordenada. Es bien claro cuando lo miramos así. Y entonces Dios guardaba a esas personas, las arrastró a Cristo Jesús y Cristo los guardó. Y esta palabra guardado
viene de fulazo. Se escribe con PH, pero se pronuncia como la F, fulazo. ¿Ok? Es la palabra fulazo. Y este es vigilar, quiere decir vigilar. Y, por implicación, perseverar o estar de guardia. Entonces, cuando hablamos de perseverar algo, hablamos de guardar algo y no cambia. Este no es la misma palabra como terreo, que es guardar sin cambio. Pero cuando hablamos de perseverar algo, lo guardamos y no se cambia. Lo guardamos por ejemplo, en el otro lado es muy común tomar, tal vez aquí también, pero no lo escucho mucho aquí, tomar verduras o fruta o lo que sea y cocinarlo y ponerlo en una jarra, poner la tapadera y poner la jarra adentro, un frasco adentro de agua caliente y la tapadera se sella y no entra aire, no sé cómo lo llaman aquí. Es hacer, mande. Lo hacen al vacío, ¿no? Sí, ajá. Y entonces este es perseverar fruta o verdura y lo puedes poner guardarlo en un lugar en la casa y comerlo en un año. En canal. Se llaman conservas. Conservas. Ok. Entonces este es perseverar la comida para comerla en otro tiempo. ¿Sí? Entonces no se pudra. Se cuida así como es. Entonces esta es la palabra que tenemos aquí y dice que Cristo guardaba esa gente, guardaba esa gente, como Él dice aquí, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, ninguno se echó a perder, aparte del uno que ya fue predestinado, que es Judas. Fue predestinado, hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así bien claro lo que está diciendo aquí. No tenemos que adivinar muchas cosas, inventar cosas. Es bien claro lo que Cristo está diciendo. Que esa gente fue predestinada, preordenada para ser salvos y Cristo la guardaba para... como dice aquí, los guardaba en tu nombre, en el nombre del Padre. Y son buenas noticias para los que están sirviendo al Señor. Son buenas noticias para los que tienen hambre y sed de justicia, de la verdad. Y la verdad nos va a hacer libre. Y cuando cantamos esta palabra esta mañana acerca de ser libre, también adentro yo estaba regocijándome porque yo estaba pensando, yo soy libre. Yo soy libre de tradiciones, yo soy libre de costumbres, soy libre de la basura de este mundo, porque Dios me arrastró, bueno sí, arrastrándome, porque todavía hay cosas que me gustan de este mundo, y Dios está todavía afligiéndome. Ricardo, suéltalo, porque tengo mejores cosas para ti. Pero Padre, es que el sabor está bien rico, Padre. Y Él dice, sí, pero este sabor pronto va a ser como algo agrio en tu boca. Entonces, tengo que dejar las cosas. Y nosotros entonces seguimos en y Dios sigue arrastrándonos y jalándonos hacia Él. En lo que estudiamos la semana pasada, en el libro de Hechos, estábamos en... Hechos 17, 26. Vamos a volver a esto. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y estábamos definiendo lo que está diciendo aquí, porque miramos aquí que Dios hasta nuestra habitación lo predestinó. La palabra los límites de su habitación. Déjame borrar algunas cosas aquí, porque quiero hablar sobre nuestra habitación, porque Dios tan ordenado, la palabra tazo, ¿verdad? Arreglar de una manera ordenada, que Dios nos ha dado hasta nuestra habitación en la tierra. Y esto antes de todo el tiempo fue predestinado también. Orotesia es la palabra. Orotesia.
Ok, todavía está mojado un poquito, húmedo. Entonces, este viene de dos palabras, Orión, se ve bien raro, Orión y Dítema. Orión viene de la palabra oros y este es frontera o límite. Frontera o límite. Y la palabra Kithemai, perdón, no tiene la A, Kithemi, salud. Hay otro tipo de pizarrón blanco que solamente puedes borrarlo con un borrador, pero para uno de este tamaño cuesta como $800. Entonces por eso compré algo así, porque me costó $11. Hay una gran diferencia. El problema es que tengo que usar agua y dejar las cosas así, pero ni modo, así es. Y entonces habla de frontera o límite, y la otra palabra es colocar en la planación más amplia. Entonces colocar un límite o una frontera es lo que Dios, estos límites de su habitación. Entonces todo está contenido dentro de un tiempo específico. Habla de otra vez de orden, de que todo fue planeado desde antes. Donde tú vives, hasta tu morada, hasta tu vida aquí, hasta mi vida aquí, hasta las vidas de la gente, Dios lo preordenó o predestinó desde antemano. No nos nacimos en Norteamérica, en México, en China por casualidad. Es porque Dios lo tuvo en mente ya antemano. Este es algo preordenado, predestinado. En Isaías 5:19. Venga ya a apresurarse su obra y veremos hacer que y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Muy bien, aquí está diciendo, está pecado. Apúrate, Dios, que tú hagas lo que tienes que hacer. Apúrate, apúrate, apúrate. Sabemos que todo es en el tiempo de Dios, donde cuando vamos a nacer, cuando vamos a morir, cuando vamos a llegar a conocer su verdad. Yo pienso mucho en Pablo cuando leo este versículo aquí. Pablo crecía un fariseo, un erudito de la ley. Este hombre entendía la ley mejor que probablemente la mayoría de los que van a seminarios hoy en día. Entendía bien, porque ellos desde chiquito estaban metidos en estas enseñanzas de sus papás. Recuerden lo que dice en el libro de Deuteronomio: escríbelos en el poste de tu casa, en tu frente, diles a tus hijos en la calle, en la casa, cuando vienen y cuando se van. Y entonces ellos estaban metidos 100% en la lectura de las escrituras del Antiguo Testamento. Y Pablo estudiaba bajo uno de los maestros más grandes de aquellos días. Era un fariseo. Él dijo de sí mismo: soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, circuncidado el 8º día, celoso para la ley. Y entonces él era un hombre bien pegado a la ley. Y pienso mucho en el hecho de que Pablo, sabiendo todo esto de la ley, me imagino que él había aprendido de memoria el libro de Isaías. Él sabía todas las profecías acerca del Mesías, pero se equivocó. Se equivocó porque cuando vino Cristo Jesús no le reconoció, porque Dios todavía tenía la venda en sus ojos. Y Pablo, recuerden, en el libro de Hechos, Esteban viene y está predicando a los judíos acerca del Mesías. Ustedes le crucificaron. Es la razón que él fue a la cruz, y Esteban estaba explicando todo esto. Le llevaron a apedrearle, y allí está Esteban, y todos estaban echando piedras a él, y sabemos con el propósito de matarle. ¿Y dónde estaba Pablo? Mirando todo esto. Estaba dando su aprobación.
de la muerte de Esteban. Dice que echaron su ropa a los pies de Pablo. Él estaba no solamente presente, pero estaba mirándolo. Estaba participando de una manera en este de Esteban. Y sabemos que después de esto, él pidió una carta para ir a Damasco para perseguir a los otros del camino. No usaron la palabra cristianos, dijo los del camino, del odos. La palabra empieza con H, odos. ¿Ok? Cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, odos. Cuando dice, nadie puede pasar, que pocos pasan por esa puerta, es odos. Entonces, es Cristo Jesús. Y entonces, cuando Él fue persiguiendo los de odos, entonces en el camino a Damasco es cuando le apareció Jesucristo, el Mesías. Le dijo, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Recuerdan la historia? ¿Sí? Cuando Pablo, contando esta historia a los gobernantes más adelante en el libro de Hechos, Pablo dijo, cuando le dio placer a Dios alcanzarme, me alcanzó. Hay veces cuando yo pienso, pues Dios, ¿por qué esperaste hasta después de la muerte de Esteban para hacerlo? Pablo dando su aprobación de esta muerte y después alcanzaste a Pablo. ¿Por qué no alcanzaste a Pablo antes para salvar la vida de Esteban? Porque no fue su plan. Dios tenía el plan de matar a Esteban, que Pablo estuviera, o que estaba mirando todo esto, y fue para Pablo que lo hizo. Y entonces cuando Pablo, me imagino, en las escrituras no nos dicen en tantas palabras, me imagino que Pablo el resto de su vida recordaba de ese momento. Mi opinión, la palabra no nos dice, pero sabemos que Pablo recordaba muchas cosas que había hecho. Dijo, yo era el más vil pecador. Él dijo, yo como uno nacido fuera de tiempo, como un aborto. Y entonces Pablo reconocía qué tipo de persona era. Y entonces aquí aún Dios tenía esto preordenado. La muerte de Esteban, Pablo dando su aprobación, alcanzar a Pablo después. No fue por casualidad. Todo pasó con un propósito, y Dios tuvo un propósito desde el principio hasta los límites de nuestras habitaciones. En Gálatas 1:15, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Muy bien. Y dice después revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Me gusta lo que dice Pablo aquí. Cuando agradó a Dios, que me había apartado, Dios me había apartado para esta obra, Dios me predestinó para esta obra, yo no lo sabía, Pablo no lo sabía, por eso andaba persiguiendo a los cristianos. Pero Dios le había apartado, como Pablo dice, me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Había un tiempo cuando Dios dijo, ahora es el tiempo perfecto, yo lo predestinó, entonces ahora te voy a alcanzar con la verdad y tú vas a servirme para ir a los gentiles. Él tenía todo planeado. ¿Qué mejor persona ir a los gentiles que uno que entendía las escrituras? Para explicar a ellos, miren, en las escrituras, Pablo en todo el Nuevo Testamento está explicando a gentiles lo que fue escrito antemano en el Antiguo Testamento. Un hombre perfecto para la obra. Y Dios lo sabía. Y Pablo lo sabía, que Dios lo predestinó para hacerlo. Me imagino que Pablo, pensando en esto y pensando en perseguir a los cristianos, matar a Esteban, me imagino que sentía adentro algo como una tristeza profunda. Me imagino, yo he hecho todo esto, pero le dio a Dios placer que yo lo hiciera. Dios lo predestinó. Y me imagino que toda su vida tratando de entender estas cosas. Yo creo que en el caso de Pablo y Pedro y los otros, en el momento que ellos tenían su encuentro con Jesucristo, yo no creo
que ellos tenían toda su teología ya, todo perfecto. Yo creo que sobre sus vidas aprendieron más y más y más acerca de su Dios y acerca del Mesías. Y ellos a través de el Nuevo Testamento están impartiendo su sabiduría mientras que ellos aprendieron. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo digo. Miramos a Pedro. Pedro estaba con un grupo de hombres griegos actuando de esta manera, un grupo de hombres gentiles actuando de otra manera. Y Pablo dice, yo enfrenté a Pedro cara a cara y le dije, tú eres un hipócrita. Pedro estaba aprendiendo. Pedro estaba todavía, Dios estaba arrastrándole de sus viejos costumbres y maneras y todo. Entonces fue un proceso en que todos nosotros nos encontramos hoy en día, este proceso de este cambio, de transformación. Cuando dice en la palabra aquí que leemos en Gálatas 1:15, dice agradar, esta palabra viene de eudoqueo. Eudoqueo. Y esta palabra en el griego quiere decir pensar bien o aprobar un acto, específicamente aprobado persona o cosa. Entonces, cuando Dios aprobó o cuando Dios pensó bien de Pablo, es cuando alcanzó a Pablo. Cuando Dios quería hacerlo. ¿Qué notamos aquí? Pablo no aceptaba a Cristo. Pablo no hizo una oración, Cristo, que vengas a mi corazón, que me salves, me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, Pablo no oraba esto. Dice, cuando agradó a Dios, que me había apartado desde el vientre de mi mamá, por su gracia. Es cuando Pablo tuvo su cambio. No miramos una oración del pecador, no oramos nada más que Dios alcanzando el hombre. Y Pablo se convirtió porque Dios lo hizo. Lo mismo que dice en Juan 6:44, lo mismo que miramos en el otro versículo que no me recuerdo, que Cristo dijo en Juan, creo que fue Juan 17:12, que he guardado todos los que tú me diste. Es lo mismo que dice en todas estas partes del Nuevo Testamento. Entonces no nos queda ninguna duda de lo que Cristo está diciendo, lo que las Escrituras están enseñándonos acerca de la predestinación y las cosas de antemano. Es muy, muy obvio lo que estamos mirando. Vamos a 8:29 de Romanos. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Okay. Hay cosas que ni tenemos que ver lejos para entenderlos aquí. Yo sé que muchos no les gustan tantas cosas en griego, no ustedes, estoy hablando de otros. Vamos a enfocarnos solamente en lo que está escrito aquí en inglés, en español, perdón. También los predestinó. ¿Qué entendemos de predestinó? Entendemos que quiere decir que fue algo planeado de antes, ¿sí? Es un prefijo, lo usamos siempre, precaución, predestinó, muchas cosas, usamos este prefijo para muchas palabras. Y quiere decir que desde antes, es algo que hicimos antes o planeamos antes. Entonces no sé por qué es tan difícil entenderlo muchas veces. Y noten para qué fuimos predestinados. Para conformarnos a la imagen de su Hijo. Esta es la razón. Y otra cosa que miramos, noten esto, para que Él sea el primogénito entre todos, entre todo el mundo, ¿verdad? Dice, no, dice muchos, y usa una palabra muy específica, hermanos. ¿Qué dijo Cristo? ¿Quién es mi hermano? El que hace la voluntad de mi Padre. Eso es. El que hace la voluntad de Dios. Este es mi hermano, este es mi hermana, este es mi mamá. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Otra vez llegamos a 1 de Juan 5:3.
que dice que agape es Hacer la voluntad de Dios. Sin cambios. es guardar los mandamientos de Dios. Y la palabra guardar es tereo. Entonces voy a guardar, para recordarles una vez más, tereo es guardar sin cambio. Entonces Cristo dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿cuál es su voluntad? Que guardamos sus mandamientos sin cambio. Los que hacen esto son mis hermanos, son mis hermanas, son mi mamá, y entonces son ellos que fueron predestinados para ser conformes a mi imagen, la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito, el primero entre todos nosotros, entre muchos hermanos. Muchos hermanos. ¿Ok? No habla nada. Otra vez, cuando definimos la palabra todo hombre, estamos hablando de muchos hermanos, no todos los hombres que viven en la tierra. Tenemos que definir estas cosas según las Escrituras. Esta palabra donde dice antes conoció es la palabra proginosco, o ginosco, perdón, proginosco. Esta otra vez, ustedes reconocen este prefijo pro, ¿sí? Es antes o enfrente de, y la palabra ginosco es conocer o saber. Conocer o saber. ¿Ok? Entonces, habla de conocer algo íntimamente. Si alguien dice, yo conozco a San Luis, implica que sabe cuál es el calle Nuevo León, Tlaxcala, Obregón, las calles 1 al 52 o no sé hasta dónde va, y conoce la ciudad. Y si tú te preguntas, ¿dónde está Coppel? Bueno, ¿quieres el Coppel que está por la 26 o quieres el otro Coppel que está por la Obregón? ¿Cómo lo sé? Porque conozco a San Luis. ¿Sí? Y entonces todavía estoy conociendo a San Luis porque hay muchos lugares nuevos, pero aparte. Y entonces habla de conocer estas cosas de antemano, antemano, antes de. Y entonces cuando dice aquí, para a los que antes conoció, a los que antes conoció o sabía de ellos. Entonces otra vez, lo repito, miles de veces voy a repetirlo, estamos hablando de algo que fue planeado de antes del tiempo. Dios no está haciendo sus decisiones al último minuto como muchos de nosotros hacemos decisiones. En 8:29 otra vez miramos la palabra predestinó. Voy a escribirlo una vez más porque yo quiero que ustedes empiecen a agarrar estas cosas porque van a poder dar respuesta, como Pablo dijo a Timoteo, que tú estés preparado en tiempo y fuera de tiempo para dar una buena respuesta. Cuando ustedes están compartiendo estas cosas, necesitan estar preparados. Unos pobres testigos de Jehová, esos 3 jóvenes llegaron a mi casa hace 2 sábados y me preguntaron si yo sabía algo acerca de su religión. Yo dije, sí, yo sé mucho acerca de tu religión. Y dijeron, ¿y qué opina usted acerca de nuestra religión? Gracias a Dios que yo estoy preparado de antemano porque yo he estudiado estas cosas. Le dije, bueno, primero, lo que no me gusta es su traducción de Juan capítulo 1, donde dice un Dios. Porque en el griego es epi, y esta palabra quiere decir que es Dios. Entonces no dice un Dios. Y entonces yo explicaba otras cosas. Al fin les dije, miren, si ustedes van a seguir yendo y practicando estas cosas, deben de estudiar los idiomas originales. No, pero es que tenemos esta traducción. Le dije, esta traducción está mal. Ustedes están equivocados. Si ustedes quieren saber exactamente lo que dicen las Escrituras, necesitan estudiar los idiomas originales o van a seguir engañando a la gente. Punto. No más.
Y pobrecitos se quedaron con sus bocas abiertas, no literalmente, pero así, sin respuesta. Y el Señor más grande que estaba con ellos estaba como así, y ellos se fueron. Pero les dejé algo para pensar. En el libro de Efesios, recuerden, pro-rizo, vamos a ver esta palabra otra vez, pro-rizo. Ya ustedes saben lo que quiere decir. Otra vez, lo miramos siempre cuando tiene algo que ver con antes. Horizo, yo dije hace 2 semanas horizontal. Mande. Lidia. Horizo había dicho que era marcar o limitar. Mande. Marcar o limitar. Muy bien, sí. Este es un derivado de un primario, oros, y es frontera o límite. Exactamente, horizo. Este también es nuestra palabra. Yo dije horizontal, es horizonte. Perdón, el horizonte, que es un límite marcado aquí en la tierra. Entonces, otra vez mirando que estamos hablando de cosas de antemano. Vamos a Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bien claro, yo creo, ¿verdad? El puro afecto de su voluntad, no de mi voluntad, ¿sí? Este es muy importante porque hoy en día muchos predican, solamente tienes que aceptar a Cristo. Tienes que aceptar a Cristo, y cuando aceptas a Cristo, Dios va a depositar su Espíritu en ti como una garantía. Yo lo he dicho, por eso lo digo. Yo lo he dicho muchas veces, porque así me enseñaron. Costumbres bautistas, costumbres de la iglesia evangélica, pero son costumbres, no son verdades de las Escrituras. Entonces lo digo para que todo el mundo sepa que yo andaba equivocado también. Como Pablo andaba equivocado, yo también equivocado en muchas cosas. Este es bien claro, dice, según el puro afecto de su voluntad. Si alguien puede leer Romanos 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo puedo querer todo el día, pero si Dios no quiere, así es. No depende de mí. Entonces yo no puedo aceptar a Cristo. Si alguien puede leer 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han discernido espiritualmente. Muy bien. Ok. El hombre natural no puede percibir estas cosas. Entonces es imposible, según las Escrituras, imposible aceptar a Cristo. Imposible. Dios tiene que depositar en mí su Espíritu primero para entender estas cosas. Entonces, si Dios deposita en mí su Espíritu es porque ya me aceptó como su Hijo. Este es lo que leemos ahorita, que estas fueron cosas predestinadas, escogidos desde antemano para ser conformes a la imagen de Jesucristo. Entonces, el hombre natural no acepta estas cosas porque es un hombre natural. El hombre espiritual puede porque Dios ha depositado su Espíritu. Entonces, cuando yo vengo porque Dios me está arrastrando, no porque yo quiero. No depende de mi querer, ni mi deseo. Depende de la misericordia de Dios. Cuando Dios hablaba a Israel en el Antiguo Testamento, Él dijo, no les escogí porque ustedes son la nación más grande. No tiene nada que ver porque ustedes no son los mejores. Es por mi voluntad, mi misericordia, no más. Entonces quítanse de su pedestal, quítanse de pensar tanto de ustedes mismos y creerse, porque no es así. Les escogí por mi voluntad, mi misericordia. Es lo que leemos en todos estos
versículo. Entonces, la próxima vez que ustedes escuchan a alguien decir, yo acepté a Cristo, pueden decir, no aceptaste a Cristo, no es posible. No, sí, es que yo oré esta oración. Lo siento, pero las Escrituras no dicen esto. Las Escrituras dicen que Dios nos aceptó a nosotros, depositó en nosotros su Espíritu Santo, y si nosotros producimos fruto en cuanto al arrepentimiento y perseveramos hasta el fin, vamos a ser salvos. Cristo lo dijo, Mateo 24, los que perseveran hasta el fin van a ser salvos. Entonces, vives tu vida según Lucas 9:23, Lucas 14, y vas a mostrar que de verdad Dios te llamó. Así. Hay un dicho que solamente por estar en una iglesia no te hace cristiano. Pero nosotros decimos, solamente por entrar en una cochera no te hace carro. ¿Sí? Entonces, solamente porque uno está aquí con su Biblia, y solamente porque uno está aquí hablando cosas que suenan como cosas cristianas, no quiere decir que es cristiano. No quiere decir eso. Fruto. Aceptan verdades de las Escrituras. Aceptan vivir la vida de Lucas 9:23, como miramos en el video del hombre Simón que cargaba la cruz, seguía a Cristo hasta dónde, hasta la muerte. Entonces, este es lo que habla, los hechos. Es lo que dice en Santiago. Santiago dice lo mismo. Bueno, yo estoy repitiendo lo que dijo Santiago, mejor dicho. Y Santiago escribió lo que Dios puso en su corazón. Entonces, y Santiago dice, tú puedes hablar de tu fe, está bien. Yo voy a mostrar mi fe por mis obras. No digo que fe viene por obras, pero cuando tenemos fe que Dios ha depositado en nosotros, vamos a producir obras que agradan a Dios. Es la única manera para producir una obra así. Porque el hombre natural no puede perseguir estas cosas. Es para él locura. Si ustedes quieren saber cómo somos sin el Espíritu de Dios, Romanos capítulo 3 lo dice. Somos gente fea, mala, nadie busca a Dios, su garganta como un sepulcro de veneno y otras cosas que dice en Romanos 3. Así somos, así, sin el Espíritu de Dios. Y entonces cuando miramos aquí, predestinado y con el propósito, escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue esto? Mucho tiempo. Sí, exactamente, hace mucho tiempo. Antes de la fundación del mundo. Hay muchos que piensan que el mundo tiene 10,000 años, no más. Hay otros que piensan millones y millones y billones y billones de años. Yo no sé. Pero sé algo, Dios hizo el mundo y antes de que hizo el mundo, escogió su familia, es lo que dice aquí. Si fueron 10,000 años o 10 billones de años, no lo creo, pero si fuera así, todavía Dios había escogido su familia antes de la fundación del mundo. Entonces, es lo que Pablo está proclamando aquí. La palabra, vamos a brincar a Romanos 9:27. Estamos brincando entre estos dos porque todavía es Pablo y él está enseñándonos lo mismo en estos dos capítulos. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sean como la arena del mar, un remanente será salvo. Muy bien. La palabra remanente, vamos a ver esta palabra, es kata leima. ¿Ustedes recuerdan lo que kata, este prefijo, quiere decir? Kata leima. Leima. Algo así. ¿Ustedes recuerdan lo que quiere decir kata? Intensa. Ajá, sí, exactamente. Dice en composición retiene muchas de estas aplicaciones y frecuentemente denota distribución o intensidad. En este caso es la palabra kata es abajo en lugar o tiempo, ¿ok? Abajo en lugar o tiempo y da una intensidad. Entonces cuando miramos kata es más intenso.
no sé cómo explicarlo de otra manera. Sería más o menos como cuando nosotros decimos es muy feo. ¿Ok? Cata es como esto. ¿Ok? Algo aumenta la palabra con una intensidad. Entonces, la segunda palabra es cata leipo, L-E-I-P-O, leipo, y esta palabra es dejar o salir. Dejar o salir. Entonces, como dejar de estar en un lugar. Voy a dejar de estar aquí, voy a salir. Entonces, dejar y salir. Juntos, habla del restante, por implicación, los pocos. Esta es la palabra, no lo escribí. Esta es la palabra remanente. Entonces, miramos cuando habla de kata leipo, estamos hablando de un grupo que va a salir y habla de un grupo pequeño, no habla de los muchos, habla de los pocos. Y noten lo que dice aquí: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente. ¿Recuerdan la historia del profeta? ¿Cómo se llama este profeta? El que peleaba contra los 400 Baales, sacerdotes de Baal. ¿Alguien no recuerda su nombre? Elías. Peleaba contra estos 400 sacerdotes de Baal. Me gusta la historia porque él se burlaba de ellos. Ay, tal vez necesitan gritar más recio, córtense más, tal vez tu Dios no te está escuchando. Y ellos más fuertes, haciendo sus tonterías. Y él llamaba a todos a traer leña, a un becerro, y lo sacrificó, hizo un altar y dijo: echa más agua. Otro y otro, hasta que se llenaba la zanja de agua sobre todo el altar y todo, y pedía a Dios que mandara un fuego, y el fuego vino y consumió todo. Después de esto, ¿qué hicieron? Mataron a todos los sacerdotes de Baal a filo de espada, dice. Entonces mataba a todos ellos. Él se fue huyendo al bosque, asustado porque la reina de aquellos días, que es Jezabel, le quería matar. Y entonces él se fue huyendo. ¿Recuerdan la historia? Estaba en el bosque, Dios mandaba a un pájaro para traerle carne, y él se quedó 40 días en descanso. Estaba bien asustado, y él dijo: pero es que Dios, no hay otros, yo soy el único. Y Dios dijo: no, he guardado un remanente de 7,000 que no han doblado la rodilla a los Baales. Tal vez pensamos, bueno, 7,000 es un número grande, pero ¿cuántas personas vivían en aquellos días? Me imagino, las escrituras no nos dicen, pero si habían 400 sacerdotes de Baal y estaban solamente en una ciudad, yo creo que había millones y millones de personas, pero solamente habían 7,000 personas que Dios guardaba. ¿De quién? De los de Israel. No estamos hablando de las otras naciones, estamos hablando de los de Israel, que Dios guardaba 7,000. En otra parte de las escrituras en el Nuevo Testamento, y no recuerdo exactamente dónde está, pero habla de esa historia y dice: así va a ser en los últimos días, que Dios va a guardar un remanente. Los pocos, va a guardar los pocos. ¿Qué dice la palabra? Otra vez acerca de 2 caminos, uno espacioso, todos están marchando por eso, porque es fácil. Yo no tengo que llevar mi cruz en este camino. Yo no tengo que negarme a mí mismo en este camino, porque es espacioso. Hay lugar para tolerancia. Ustedes que quieren creer esto, pues a un lado, y quieren creer, yo voy a caminar en el medio de este camino bien alegre, a mi gusto, y yo no tengo que hacer nada. Voy a adorar: oh Cristo, 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 dame, bien a gusto.
Mientras que Cristo dijo, pero yo no estoy en este camino. Yo estoy en otro camino que es más angosto. La puerta es estrecha y son pocos que pasan por esto. ¿Por qué? Porque son pocos que quieren negarse a sí mismos. Son pocos que quieren llevar su cruz. En el video esta mañana miramos un hombre que ellos sacaron del grupo que llevaba la cruz. No había otras personas ofreciéndole a Jesús ayuda. ¿Dónde estaban sus discípulos? Una buena pregunta. Huyeron, exactamente. ¿Dónde estaba la gente para cargar la cruz con él? No estaban. Había gente en el grupo que creía que era el Mesías. Lo sabemos porque las Escrituras nos dicen. Entonces, porque es difícil, hermanos. Ya lo sabemos. No es fácil seguir a Cristo. Y la iglesia tiene que dejar de mentir a las personas por decirles, miren, cuando tú aceptas a Cristo, ay, todo va a ser mejor. Los problemas que tú tienes en tu matrimonio, ya no existen. Acepta a Cristo. Tú no quieres ir al infierno, ¿verdad? No. Yo voy a aceptar a Cristo entonces. ¿Y qué pasa? Las cosas se empeoran. ¿Cuántos de ustedes, después de venir y empezar a caminar con Jesús, encontraron más problemas en su vida? Creo que todos nosotros, ¿verdad? Más tentación. Más tentaciones. Y cuando empezamos a hablar de verdades, desde hace un tiempo cuando empezamos, ¿cuánto más nos odian? ¿Por qué? Porque así dice, no más. Pero Cristo dijo, miren, te van a odiar porque me odiaron a mí. Te van a rechazar porque me rechazaron a mí. Es verdad, es verdad. Nunca nos prometió un caminar en el parque. Todo lo opuesto, ¿verdad? Lo hemos visto, no podemos negarlo, lo hemos visto. Entonces, cuando Él habla de un remanente, habla de los pocos que le van a seguir hasta la muerte. No hablamos de los muchos. Isaías 1:9. No nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a vos. Otra vez, repitiendo lo mismo. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, destruidos por completo. ¿Cuántos habitantes de esas ciudades salieron? ¿Ustedes recuerdan la historia? 3. No. Eran 4. Sí, pero Una se volteó y se congeló. Se quedó como columna de sal. ¿Cuántos estaban después? Lot y sus hijas. 3 personas. 3 personas de estas ciudades. Y noten, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, este es un resto pequeño, 3 personas de estas ciudades grandes. ¿Y qué pasó con los demás? Dios destruía el pueblo, todos, hasta la esposa de Lot. Ella se quedaba en la ciudad, aunque su cuerpo estaba fuera de la ciudad, su corazón estaba en la ciudad. Por eso, pues se quedó como columna de sal. Y entonces vamos a Romanos 11, 1 al 6. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de las descendencias de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué les dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Muy bien. Repitiendo lo que yo decía ya, que había guardado, y dice, otra vez lo notamos aquí, ¿qué le dice la divina respuesta?
Entonces esta respuesta viene de Dios, ¿ok? Divina respuesta. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla, ¿ok? Dice el versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Este aplica hoy en día. En estos tiempos hay un grupo pequeño, escogido por Dios, que está guardando su palabra. ¿Cuántos son? Yo no sé. ¿Quiénes son? Bueno, yo veo a algunos aquí. Los demás no sabemos. Por eso vamos y compartimos las escrituras con los que quieren. Como Cristo dijo, el que tiene oído para oír, que oiga. ¿Verdad? Entonces, yo estaba hablando con Brandon la noche. Y Brandon me dijo que está en una plática con un otro hombre sobre las escrituras. Y el hombre no quiere aceptar lo que dicen las escrituras. Él dice, no, Cristo murió por todos hombres. Nada más que hay unos hombres que no quieren aceptar. Y esos hombres van a ir al infierno que fue hecho para los demonios y no más. Pero esos hombres quieren seguir a Cristo, quieren seguir al diablo, al infierno. Y Brandon dijo, sí, pero estos versículos como este y otros, ¿qué hacemos con esos versículos? ¿Los echamos? Yo le dije a Brandon, mire, explícale 2 o 3 veces y si él no quiere entender, pues ya, no quiere entender. O no es su tiempo, o no es uno escogido. Yo no sé, Dios lo sabe. Nosotros no sabemos, solamente porque una persona rechaza la palabra, no quiere decir que no es escogida. Quiere decir que no es su tiempo. ¿Sí? Pero como en 7 hasta 9 está diciendo que es Dios que está. Ajá. En 7 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. Entonces, otra vez miramos que es obra de Dios contra estas personas. Si Dios no quiere que tú veas, no vas a ver. Si Él no quiere que tú entiendas, no vas a entender. Y nosotros a veces, tratando de insistir, ¿por qué? Por un corazón sincero, no queremos ver a la gente sufrir en el infierno. Yo lo sé, es un corazón sincero. Pero a la misma vez Dios dice, yo he hecho algunos para usos así y otros para usos así. Dios lo dijo. Entonces no podemos ir en contra de lo que está escrito. Y no podemos decirle a Él, no me gusta cómo me hiciste. Porque ¿quién es el barro para decirle al alfarero, me hiciste mal? ¿Sí? Es su plan. ¿Por qué Él lo hizo así? Yo no sé. Yo no tengo ninguna respuesta aparte de esto. Es su voluntad. ¿Pero por qué? Así. Dios es Dios. Sus pensamientos son más altos que los míos. Yo no entiendo por qué es así. Entonces, pero es así.